Compartiendo el mensaje de Dios. El mensaje de Dios nos ayuda, porque la palabra de Dios trae descanso al alma del ser humano. Porque la palabra es vida, la palabra es poder, la palabra es autoridad. Entonces, entre más escuchemos la palabra de Dios, más paz vendrá a nuestra alma. Nuestra alma se agita. ¿Por qué se agita? Porque está falto de la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra alma, entonces tenemos descanso. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que esté cargado, el que esté desanimado, el que esté frustrado, el que esté angustiado, Mateo 11:28 dijo: venga a mí, yo lo haré descansar. Nadie más nos puede hacer descansar, sino la presencia de ese Dios que clamamos, de ese Dios que buscamos y de ese Dios que amamos. Y Él nos ama con todo su corazón. Es un Padre bueno, es un Padre amoroso y es un Padre misericordioso. Amén. Así que aquellos que tienen su Biblia, hoy queremos hablar del descanso del pueblo de Dios. Dios nos da una forma que nosotros descansemos. Descansemos de los problemas. Descansemos de las aflicciones que tenemos en esta tierra. Dios nos da descanso. Dios nos ayuda que a través de las aflicciones podemos tener paz. Y no es una paz humana. Es una paz que sobrepasa todo pensamiento humano. Y esa paz la da Dios para aquel que está aferrado a las promesas de Él. Podemos tener problemas, todo el mundo tenemos problemas. Pero hay alguien que ha dicho que Él se lleva los problemas. Pero tenemos que conocer quién es ese alguien que se lleva los problemas. Tenemos que acercarnos confiadamente quién es ese que se lleva los problemas. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y así se llama el mensaje, el descanso del pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, del verso 16 al 19 dice: quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. Estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de ayer es el mismo pueblo de hoy, porque es el mismo Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo Dios en su trono. Quienes lo habiendo oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Quiero parar un momentito aquí. El pueblo judío estaba en Egipto. Lo abusaban, lo maltrataban, los hacían trabajar horas forzadas. Sufrían. Dios vio aquello, Dios se compadeció de aquella gente. Dios envió a un hombre que se llamó Moisés para que Moisés, por las órdenes de Dios, pudiera sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Entonces, al salir de Egipto, primero allí en Egipto vieron milagros, vieron plagas que Dios enviaba, pero cuando salieron de allí y iban en el desierto rumbo a una tierra que Dios les habría prometido a Abraham, que esa era la tierra de descanso. Esa era una tierra, la tierra de Canaán, donde Dios los quería llevar para que ya no se preocuparan, para que ya no sufrieran, para que pudieran disfrutar las riquezas de esta tierra. Pero ¿qué hizo este pueblo? En el desierto provocaron a Dios.
En el desierto Dios les dio alimento. En el desierto Dios les dio agua. En el desierto Dios puso una nube para que el sol no los quemara. En el desierto Dios puso una antorcha en medio de ellos para que vieran lo que estaba sucediendo a su alrededor. Eran miles de ellos, pero a pesar de todos esos acontecimientos, de los milagros que Dios estaba haciendo a través de ellos, ellos empezaron a provocar y a desobedecer al Dios. ¿Ustedes creen que nosotros somos iguales que ellos? ¿Que provocamos a Dios? ¿Que desobedecemos a Dios? Esta gente, que eran miles de ellos, empezaron a actuar con incredulidad. Nosotros no hemos visto nada de lo que ellos vieron, porque nosotros no hemos visto jamás caer maná del cielo. Nosotros no hemos visto que el mar se abre. Nosotros no hemos visto que sale agua de las piedras. Nosotros no hemos visto nada todavía. Esta gente sí vieron estos acontecimientos y estos milagros de Dios, pero aún con todo lo que estaban mirando, no le estaban creyendo a Dios. Entonces Dios se enojó con todos ellos. Pero hubieron dos personas allí, en medio de aquellas multitudes, que se llamó Josué y Caleb. Estos dos hombres creyeron lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido y lo que Dios estaba haciendo. Ellos sí creyeron. Ahora escuche. Esta multitud de hombres y mujeres que salieron de Egipto, por la incredulidad, por la desobediencia, por la murmuración, Dios le dijo: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y por eso Dios los cegó, los turbó para que anduvieran 40 años caminando en el desierto y fueron muriendo toda aquella gente, aquella multitud que salieron de Egipto. Entonces los que entraron fueron la nueva generación, pero en esa nueva generación había dos hombres que habían creído, que habían dicho: nosotros creemos en todo lo que Dios nos ha prometido, y fue Josué y Caleb, que fueron los que entraron a la tierra prometida, a la tierra que Dios les daba descanso. Ahora mire lo que dice capítulo 4. En el verso 1 dice: temamos pues. Temor no es un temor como el que nosotros creemos, que es tener miedo a algo. Es un temor. La palabra temor en griego es la palabra phobos. Lo que significa es alarma. Alarma, estar atento de algo que va a pasar. Un temor de sabiendo que alguien viene a hacerte daño, entonces tú estás en alarma, esperando en aquel momento. Pero también significa reverencia. Es lo que significa temor en griego. Entonces la Biblia dice aquí así: temamos pues, lo que quiere decir: estate con los oídos abiertos. No te duermas. Alármate de los acontecimientos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca por no haberlo alcanzado. Ya esta palabra nos alcanza a nosotros en estos tiempos. Que también Dios nos dice de esta manera: que alguno de nosotros no pueda entrar en ese reposo. Hay un reposo que Dios ha prometido a sus hijos. No a cualquier persona, solamente en aquellos que han creído y recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay un reposo que Dios ha preparado en los cielos, que se llama la Nueva Jerusalén.
la ciudad preparada para sus hijos. Cuando tú mueras y yo muera, si tú eres y has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, esa promesa de ese descanso se cumple en nosotros, porque es un lugar donde descansaremos de todos los acontecimientos que hemos pasado en esta tierra, todas las tribulaciones, todas las angustias que hemos pasado, todas las enfermedades. Ahí tendremos descanso. Y el deseo de Dios es que cada persona que cree en su Hijo Jesús pueda entrar en ese descanso. Entonces dice así en el verso número 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué significa las buenas nuevas? La palabra de Dios, Jesucristo encarnado, vino a darnos buenas nuevas del cielo, del lugar que Dios ha preparado para aquellos que le hemos creído. Por eso dice: no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca por no haberlo alcanzado. Pero dice el 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Lo mismo que se le anunció al pueblo de Israel miles de años atrás, es lo mismo que hoy en día se nos está anunciando. La palabra de Dios es Dios mismo hablando en estos tiempos a los seres humanos. Por eso dice: se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les ha aprovechado el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. La fe es la llave para nosotros poder entrar en el reino de Dios. Entonces, la promesa que Dios ha dicho aquí en su palabra es una seguridad de algo divino. Nosotros tenemos una promesa, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y Dios siempre va a cumplir su promesa. Por eso dice la palabra de esta manera: aquel que escucha la palabra de Dios. ¿Qué ustedes están haciendo en este momento? Escuchando la palabra de Dios. Pero al escuchar la palabra de Dios, si no la acompañas con fe y no la crees, entonces esta palabra no la escuchas, es en vano lo que estás oyendo. Pero aquel que tiene un corazón dispuesto, tiene los oídos abiertos, y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es un espíritu, entra en ti, y esa palabra empieza a dar fruto dentro de ti, y empiezan a pasar cosas grandes, maravillosas, de afuera, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahora Dios viene haciendo ese cambio en tu vida. El que era alcohólico ya no es más alcohólico, porque el poder de Dios obró y lo transformó. Lo mismo que el que era drogadicto, lo mismo de un homosexual, lo mismo de una lesbiana, lo mismo de una prostituta, lo mismo de un brujo. La palabra de Dios entra y rompe las cadenas que Satanás ha atado a ese ser humano, porque la palabra es viva, poderosa, eficaz, y donde Dios le envía, prospera para aquello que es enviada. Hoy escucha esta palabra para que tu alma sea libre, para que Dios te dé vida, para que Dios te quite la carga, para que Dios sane tu cuerpo, para que Dios te levante del desánimo, para que Dios te dé el deseo de seguir avanzando y no quedarte y retroceder, sino al contrario, seguir hacia adelante sabiendo que hay un descanso, que hay una promesa que Dios ha prometido para aquellos que lo amamos. No sé si me estás entendiendo. Escuche lo que dice Dios. El que no escucha, o el que escucha y no le interesa, seco, espiritualmente se queda. Pero ahora viene algo diferente. El que escucha la palabra y cree la palabra y reconoce el poder de Dios en su vida y tiene experiencia de los milagros de Dios en su vida, y si sabe que Dios es real
Y está feliz porque Dios lo ha guardado todo este tiempo. Está feliz porque Dios lo ha llevado por lugares que jamás en su vida había pensado que iba a entrar, que iba a llegar, y cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios lo ha sanado, cómo Dios ha abierto surcos donde no había, cómo Dios ha sacado agua de la tierra que estaba seca, cómo Dios ha hecho crecer fruto en esa tierra seca. Ha tenido esas experiencias con el Dios del cielo. Pero ahora, este mundo te empieza a arrastrar, te empieza a quitar la bendición de Dios en tu vida. Y Satanás es el culpable de esto definitivamente. Pero la Biblia dice de esta manera: si tú estás con Dios, tú tienes el poder y la autoridad de Dios para aplastar toda obra del diablo que quiera venir contra tu vida. Pero si estás descuidado, desanimado, desenvainado y no tienes esa fuerza espiritual, cualquier acontecimiento arruina las cosas que has aprendido, y Satanás se roba la palabra para dejarte vacío, para que no creas en lo que Dios está diciendo. Porque Satanás está estructurando cosas en el caminar de los seres humanos para desviarte y para llevarte donde Él está diseñado que va a terminar para siempre, igual que los demonios, que los ángeles que lo han seguido y mucha gente que no han creído, que no les interesa. Entonces, cuando escuchas la palabra, recibiste a Jesucristo, pero te empiezas a secar espiritualmente porque Satanás, con las artimañas que tiene, empieza a desanimarte, empieza a quitarte el deseo de buscar a Dios, empieza a ponerte trabas en todos los lugares, no te satisface de nada, todo el mundo te cae pesado. Y de repente te empiezas a alejar y a apartar del Dios vivo, del Dios que ha bendecido tu vida, tu familia. Te empiezas a apartar de Él porque no escuchaste y no fue acompañada con fe en la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice Dios para aquellos que se apartan de Él. Ya estaban allí, pero se apartaron. En el Salmo 73, 27, mire lo que dice, y subrayelo para que se lo cuente a aquellos que usted conoce que se han apartado de Dios. Y quizás tú no te has apartado, pero vas por ese rumbo. Mejor regresa a donde Dios ha bendecido tu vida. El Salmo 73, 27 dice: perecerán los que se alejan de ti. Tú vas a destruir a todos los que te son infieles. No es el hombre que nos va a destruir, es Dios quien nos va a eliminar. En otras palabras, morirás antes de tiempo. Y posiblemente vienen los años a tu vida, pero vas a vivir una vida destruida, sin paz, enfermo, sin gozo, amargado, con rechazo, frustrado. Y aún deseas morirte, pero no puedes morirte, porque Dios lo ha diseñado de esa manera. Porque aquellos que se alejan de Él, la Biblia dice claro, serán ¿qué? Destruidos por ser infieles a Dios. Pero mire lo que dice el verso 3 de Hebreo. Pero lo que hemos creído, ¿cuántos aquí han creído? Pero los que hemos creído
entraremos en el reposo, en el descanso, lo que quiere decir, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No le habla a aquel que es un deseoso del reino de Dios, que tienes un deseo ferviente del reino de Dios, que le quieres servir a Dios pase lo que pase, que quieres estar agarrado de las promesas de Dios. Esa palabra no es para ti. Pero esta palabra es aquel que anda en la bobería, para aquel que cualquier cosa que se le dice, que escucha, enseguida. Hay personas que piensan de esta manera: me voy de la iglesia porque me dijeron esto. Y va a la otra iglesia y dice lo mismo. Y va a la otra iglesia y dice lo mismo. Y va a la otra iglesia y dice lo mismo. Porque el problema no es la iglesia que va, el problema eres tú mismo, que tienes que arrepentirte y tienes que soltar todas esas cosas que Satanás te está dañando y entrar verdaderamente en el reino de Dios. Porque cuando entras en el reino de Dios, la Biblia dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. La Biblia dice que el Señor estará contigo. El Señor dice que Él te dará fuerza al cansado. Él la va a multiplicar. Él te va a llevar y te va a guiar y te va a fortalecer para que nada ni nadie te desvíe de lo que has aprendido del camino de Dios. Pero para hacer esto tienes que haber oído firmemente la palabra de Dios y estar aferrado a lo que Dios te ha dicho, y le tienes que decir a Satanás: tú no podrás conmigo, con mi familia, porque el Cristo de la gloria ha derramado su sangre sobre nosotros y mi familia le pertenece a Jesucristo, mi alma le pertenece a Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque estás aferrado a las promesas del Dios Padre. No sé si me están entendiendo. Pero mire lo que dice Dios. En el siguiente versículo 4, porque en cierto lugar dijo: así en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Ya sabemos la historia de Génesis. Y otra vez aquí, Dios dijo: no entrarán en mi reposo. Personas que Satanás les ha dicho: ya tú recibiste a Dios, estás bien. Haz lo que te pegue la gana porque todo está bien. Lo que pasa es que cuando confrontas la Biblia es un espejo y nos dice: no, todo no está bien. Tienes que retroceder. Tienes que entender lo que yo te estoy diciendo. Por eso el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Entonces Dios dice de esta manera, en el verso 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en aquellos a quien primero se anunció la buena nueva, que fue el pueblo de Israel, no entraron por causa de su desobediencia. Si ellos fueron desobedientes y no entraron, ¿ustedes creen que Dios tendrá misericordia de nosotros para que entremos? ¿Que Dios hace excepción de personas? Dios es el mismo Dios, y Dios está en el trono, y nadie lo puede mover del trono, porque ese es el creador de todas las cosas. Pero para que tú y yo entremos en ese lugar desconocido, misterioso, pero la Biblia lo diseña para aquel que cree. Cuando partas de aquí, ¿dónde descansarás?
descansarás en el reino de Dios. Pero para descansar el reino de Dios, tenemos que pelear la batalla. El pueblo de Israel con Josué y Caleb, cuando entraron y atravesaron el río Jordán y entraron a la tierra de Canaán, Dios le dijo, esa tierra es de ustedes, pero ahora tienen que conquistarla. Y pelearon 32 batallas. Pero ahí tampoco tuvieron descanso. ¿Por qué no tuvieron descanso si Dios les había prometido un descanso? Porque cuando entraron a la tierra de Canaán, entre ellos mismos se mataban, entre ellos mismos había envidia, entre ellos mismos había murmuración. Unos decían, ¿por qué Josué nos tiene que mandar si nosotros podemos también hacer lo mismo? ¿Por qué tenemos que obedecer a esto si nosotros somos libres? Tenían envidia, celo, también violaban a las mujeres. Quiere decir que no estaban haciendo la voluntad de Dios, por eso no tenían descanso como Dios lo había prometido. No fue la culpa de Dios, fue la culpa del ser humano. Así estamos nosotros en estos tiempos también. Bendito sea Dios. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo que queda para el pueblo de Dios? Las experiencias que hemos tenido con Dios, el conocer a Dios, el saber las promesas de Dios, sabiendo que a pesar de cuando uno parta de aquí, Dios ha prometido que descansaremos en su promesa. Dice el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Mire, el reposo con Dios, Dios te da paz que el mundo no la da. Dios pone gozo en tu corazón cuando estás deprimido. Dios rompe cadenas que Satanás ha puesto en tu camino para destruirte en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, en la brujería, en la hechicería, en la droga. Él ha puesto esas cadenas para destruirte. Pero Dios, que es grande y poderoso, si tú te agarras de esas promesas de Él y le crees y le obedeces, entonces hay promesas para tu vida. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Ahora mire lo que dice el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguna caiga de semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta. Y a veces no nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces decimos, Dios es amor. Y Dios es amor. Y Dios es amor. Eso es verdad. Pero también dice que Dios es fuego consumidor. Que Dios a sus hijos los corrige. Satanás a sus hijos los destruye.
Pero Dios a sus hijos los instruye, los corrige, los recibe, los abraza, los limpia, los prepara, los unge, los llena de dones para que cumplan la obra de Dios en esta tierra. Y el día que marchen de aquí, irán al descanso que Dios ha prometido para aquellos que lo aman, para aquellos que lo buscan, para aquellos que le sirven, para aquellos que glorifican su santo, bendito y poderoso nombre. Gloria a Dios. Alabe lo que vive. Y dice el verso 13: no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. A veces decimos, nadie me ve. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Pero hay alguien que contempla toda la tierra. Hay alguien que un día daremos cuenta de nuestras acciones. Por eso, Dios es bueno definitivamente. Dios es fiel definitivamente. Pero nosotros seremos fieles a Dios. Nosotros cumpliremos los planes y los propósitos de Dios. Mire lo que dice. Por tanto, dice el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la profesión, ya sea de creer, de confesar. El intercesor entre Dios y el ser humano no es ningún hombre, es Dios, Jesucristo. Ese es el intercesor. Ningún hombre, no importa cómo se le llame, el nombre que le hayan puesto, ese no es un intercesor, ese es un pecador y necesita ser lavado por la sangre del Cordero, necesita arrepentirse y también necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No es la religión tampoco, no importa la religión que abraces. El intercesor, el que fue a la cruz, el que murió, el que derramó su sangre, el que fue sepultado, el que la tumba no lo pudo detener, dijo: al tercer día voy a resucitar. Al tercer día resucitó. Jesucristo resucitó. Él está vivo. Él está intercediendo como sumo sacerdote delante de nosotros. Él abrió las puertas del cielo para que nosotros hoy en día directamente podamos hablar con Dios y no buscar a ningún hombre para que interceda por nosotros, porque nuestro Padre que está en los cielos nos escucha cuando nosotros clamamos a su nombre. Por eso dijo: clama a mí y yo te voy a responder. Aquel que toca yo le voy a abrir. Aquel que clama yo lo voy a escuchar. Aquel que busca va a encontrar. Entonces el que clama, el que toca, el que busca, Dios lo va a bendecir en esta tierra, y también Dios lo ha preparado para cuando vaya al lugar de descanso, la bendición de Dios pueda reposar sobre su vida. Bendito sea su nombre. Jesús, cuando murió, antiguamente, familias enteras tenían que venir al sacerdote para que el sacerdote matara un animal. La familia lo traía, aquel animal, pero tenía que ser un animal limpio, puro, sin manchas, sin nada de enfermedad. Y el sacerdote lo mataba, y una vez al año
el sumo sacerdote, el único que podía entrar en el lugar santísimo, la sangre de aquel animal, la mitad la rociaba sobre aquella familia y la otra mitad la rociaba hacia el arca del pacto, y aquella familia en aquel año supuestamente sus pecados eran perdonados, pero cada año tenían que venir y hacer lo mismo. Aún el sumo sacerdote por él mismo tenía también que ofrecer sacrificios a Dios, él y su familia, para que sus pecados fueran perdonados. Pero el Dios del cielo, Jehová Jireh, el Dios todopoderoso, Jehová Shalom, envió a su único hijo a esta tierra para que ya no murieran más animales, para que ya no hubiera más sacerdotes en esta tierra haciendo aquellos sacrificios, sino vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo se ofreció como oveja, a él lo mataron, su sangre fue derramada, su sangre fue rociada para aquellos que hemos creído en su nombre. Esa sangre de él nos ha perdonado para siempre, no una vez al año, para siempre. Y a través de Jesucristo, aquel que ha creído en su nombre tiene vida, y vida en abundancia. Y la palabra de Dios cobra vida en él. La palabra de Dios da fruto en él. La palabra de Dios es poderosa en sus hijos. Usted y yo somos del ejército de Dios, aquellos que han creído, y no hay obra diabólica en esta tierra que te pueda detener. Tienes que seguir avanzando, no importa la circunstancia. No te puedes quedar ahí parado. Hay cosas mejores para nosotros. Hay una tierra de descanso, hay un lugar donde vamos a ir un día. Pronto Jesucristo está a la puerta. Él vendrá a buscar a su iglesia para que no sufra más en esta tierra. Pero tú tienes que estar preparado para ese día. Si no estás preparado, no te podrás ir. No te podrás ir. Te tienes que preparar ahora. Los tiempos se están acortando. Los acontecimientos están pasando. El diablo sabe que está cerca del juicio que Dios tiene para él. Y la iglesia de Jesucristo tiene que prepararse en estos tiempos para cuando venga Jesucristo nos podamos ir con él. Y no te tengas que quedar a sufrir la desobediencia, las consecuencias, las catástrofes que estarán pasando en esta tierra. Pero dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó. Por eso Él es el intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la evidencia? Que Jesús está vivo. Tú y yo somos la evidencia que Él está vivo, porque Él nos ha transformado por completo y nos ha abierto una vía donde un día lo veremos cara a cara. Seremos testigos de ver su gloria y su honra, el cielo y su plenitud. Todo lo que nos han contado, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos leído, ese día se hará una realidad. Y ahora escuche lo que dice aquí. El verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. La gracia de Dios está para aquel que le cree a Jesucristo.
La gracia de Dios nos hace nuevas criaturas. La gracia de Dios nos perdona. La gracia de Dios nuestros pecados los clava en la cruz. La gracia de Dios transforma todo tu ser. Porque somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gran misericordia. No porque lo merecemos. No porque soy bueno o porque trato de ayudar a todo el mundo y hacerlo mejor. Eso es bueno hacerlo, pero eso no me condiciona para yo poder llegar a mi destino. Lo que me condiciona a llegar a mi destino es la gracia de Jesús. Y la fe que yo tenga en Él es la llave de abrir las puertas de los cielos. Porque por gracia soy salvo. Entonces dice, acerquémonos confiadamente. Pero yo no me puedo acercar confiadamente a alguien que yo no conozco. Lo puedo mirar de lejos y más en estos tiempos. Con este COVID-19 que está por ahí. La gente no se quiere acercar el uno al otro. Jesús nos invita y dice, acérquense a mí confiadamente. Pero para yo acercarme confiadamente, tengo que conocer al que me está invitando. Hoy Él nos está invitando. Que nos acerquemos a Él confiadamente. Al trono de la gracia. En el trono de Dios se derrama la misericordia, se derrama el amor, se derrama la benignidad, se derrama el gozo, se derrama lo que el ser humano necesita en el trono de Dios. Y dice, para alcanzar misericordia, porque ninguno de nosotros merece que Dios nos perdone. ¿Usted se lo merece? ¿Tú te crees suficientemente bueno para que Dios te perdone? No hay un ser humano en esta tierra que haga lo bueno delante de Dios. En cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracias soy salvo. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y ese don te lo tienes que ganar, lo tienes que buscar, lo tienes que anhelar, lo tienes que abrazar y tienes que suplicar que esa gracia y esa misericordia te pueda alcanzar. Bendito sea el Señor. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que quiere decir que lo busques cuando más lo necesitas. No hay un ser humano que no necesite de Dios. Aún en aquellos que dicen que Dios no existe, que no creen en Él, llega un momento que le clamas a que te ayude. Pero ¿para qué esperar aquel momento? Cuando tenemos todo ahí a la disposición. Llegará el tiempo en que muchos hombres y mujeres en esta tierra, y ese tiempo está bien cerca, que querrán ir a una iglesia a congregarse, que querrán que alguien les hable de la palabra de Dios y les explique, que querrán y tendrán el deseo que alguien ore por ellos, que alguien los guíe, que alguien los ayude.
Pero la palabra de Dios dice que ese tiempo se acabará. Y aquel que no se haya agarrado a tiempo de sus promesas y Cristo se lleve a su iglesia, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y siguen las recomendaciones que Dios nos ha dejado en esta tierra. Pero aquel que se quede va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir persecución, va a sufrir hambre, va a tener anhelo de irse de esta tierra, pero ya no va a poder, se va a querer matar y va a meterse 3 tiros en la cabeza y seguirá vivo. Porque la Biblia dice que la muerte huirá de ellos. Por eso, este es el tiempo que entres en el descanso que Dios te ofrece. Ese es el descanso de Dios. Pronto todo esto se acabará. Pronto todo esto se acabará. Y habrá un plan y un propósito divino para aquellos que le han creído a ese Dios que puede hacer todas las cosas nuevas en la vida de los seres humanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra se ha hablado, Dios. Tú has dicho que tu palabra tiene que ir acompañada con fe. Señor, y mucha gente, miles, millones, todavía no saben qué rumbo tomar. Pero tú ofreces de tu misericordia, tú ofreces tu gracia, la seguridad, la presencia de un Dios vivo en la vida del ser humano. Tú dijiste que este es el día, no es mañana, es hoy, el día de acercarse al trono de tu gracia para encontrar gracia para nuestro oportuno socorro. Hoy yo te quiero hacer una invitación. Los que estamos aquí, los que me están mirando en cualquier lugar de este planeta Tierra, hoy es el día que Dios ha hablado a tu corazón. Si tú te olvidas de mí, no perderás nada. Pero si te olvidas de Dios, lo perderás todo. Hoy Dios te invita a que lo reconozcas en todos tus caminos, a que abras tu corazón y lo recibas hoy como tu Señor y Salvador de tu alma. Y yo quiero, aquel que me está mirando por esas cámaras y está escuchando la palabra de Dios, y los que estamos aquí, con tu boca vas a confesar si así deseas, y con tu corazón lo vas a sentir, y vas a repetir esta oración, y le vas a decir a Dios: Señor, dilo, Señor, en este día me acerco al trono de tu gracia, te pido perdón por ser desobediente, por estar apartado de ti. Hoy en este día, voluntariamente, abro mi corazón y recibo a Jesucristo, que es el Hijo de Dios vivo, como mi Señor y Salvador de mi alma. Señor Jesús, entra en mi corazón. Y desde hoy en adelante serás el Señor y el Salvador de mi alma. Espíritu Santo, séllame para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.